SER Podcast. Hola, soy Ángeles Barceló. Estás escuchando Las 7 de Hoy por Hoy, un podcast diario de actualidad para estar informado en menos de 20 minutos. Escucha el episodio de hoy. Hola, muy buenos días. Hoy es la segunda jornada de huelga convocada en Renfe por los maquinistas, cuyo paro provocó ayer aglomeraciones en varias estaciones de cercanías de Madrid, de Barcelona y de Valencia. A esta hora hay miles de personas que van hacia el trabajo o que están a punto de hacerlo, así que lo primero es conectar con una de esas estaciones. En Sants, en Barcelona, está Nil Marvà. Buen día. Buen día. Los trenes llegan llenos de pasajeros a esta estación y explica Renfe que el servicio ha empezado con irregularidad porque hay un grupo de maquinistas que no está respetando los servicios mínimos. Hemos querido acompañar a algunos pasajeros que salían del Maresma en dirección a Barcelona para trabajar con el primer tren de la mañana, el de las 5, y han estado esperando en el andén hasta 40 minutos. Hablando con ellos nos dicen que están cabreados porque los trenes desaparecen literalmente de las pantallas. Mirar los horarios de servicios mínimos no les sirve de nada y el personal de la estación tampoco sabe cuándo pasarán los trenes. Hay normalidad, eso sí, en los trenes de alta velocidad. Entre quienes vuelven al trabajo en la oficina, están también los funcionarios de la Administración General del Estado. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. Son 240.000 empleados públicos. El teletrabajo solo podrá realizarse desde hoy 1 de cada 5 días de la semana. El resto será presencial en los ministerios o en las dependencias del Estado. Javier Ruiz. Los sindicatos de funcionarios protestan hoy, piden al menos 3 días de teletrabajo y dicen que no se garantizan las medidas sanitarias ni siquiera las explicaciones necesarias. Begoña Gil, portavoz del CESIF. Hay incertidumbre y desconocemos las medidas previstas en las zonas comunes, aforos en los comedores, salas de reuniones, ascensores. El Gobierno se llena la boca hablando sobre las bondades del teletrabajo, la digitalización, la conciliación, pero luego no aplica a sus empleados estas medidas. El Gobierno dice los acuerdos de teletrabajo generales se cumplirán, pero el teletrabajo del COVID ha terminado. Hoy hay que volver a la oficina. Y esta mañana estamos también pendientes del viento en la isla de La Palma. Lo que más preocupa es la nube de vapor de agua con gases incluidos que ha producido y la variabilidad del viento que hace que la pluma de cenizas pues vaya en una u otra dirección. Y según en la dirección en la que sople, hoy puede aumentar la presencia de gases tóxicos. Va a depender de eso que las autoridades amplíen el número de barrios confinados. Eso mientras la lava sigue ampliando el delta que se ha formado sobre el océano. Canarias, Pedro Murillo, buenos días. Buenos días. Los equipos de emergencia y seguridad han advertido a la población más cercana que deben extremar las precauciones ante un previsible deterioro de la calidad del aire por un cambio en los vientos que de momento, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología, dispersa las emisiones volcánicas hacia el océano Atlántico. En cuanto a la colada principal de este volcán, hay cierta estabilidad desde que llegó al mar, pero preocupa el comportamiento de la nube tóxica. Empieza octubre y empieza con récord en el precio de la luz. Vamos pasando fronteras. Un día fue noticia que la media del megavatio hora se situase por encima de los 100 euros y hoy la noticia es que se pone por encima de los 200. En el próximo Consejo Europeo los líderes de la Unión van a abordar la manera de bajar esta escalada. Dijo ayer aquí en Hoy por Hoy Yolanda Díaz que no hay pulso posible de las compañías, que lo que toca es cumplir la ley después de las cartas que han enviado a sus grandes clientes para renegociar los contratos. Saben bien las eléctricas que tienen que cumplir la ley y a mí me gustaría que las grandes eléctricas, cuyos beneficios es del 18,5% frente a la media europea del 10,5% y de la alemana del 5,6%. Por tanto, yo creo que tienen que comprometerse un poco con su país. Siguen las negociaciones dentro del Gobierno por alcanzar un acuerdo de presupuestos, aunque hoy los hitos políticos serán dos. Por una parte, el 1 de octubre, al que el independentismo va a llegar fracturado. La CUP quiso que Junts y que Esquerra se comprometiesen a hacer un referéndum en esta misma legislatura, pero no se lo votaron en el Parlamento ayer. Y Arena, mientras, pide el juez del Supremo pide a Italia que entregue a Puigdemont, aunque la abogacía del Estado entiende que la euroorden está suspendida. Y luego está la recta final de una convención que se ha acabado convirtiendo en una digestión pesada para Pablo Casado. Muy pesada. Ayuso contraprograma, Sarkozy le condenan al día siguiente de que le ponga de ejemplo Casado, Aznar se burla del presidente mexicano y en el partido de López Obrador le han llamado asno. Y además Vargas Llosa suelta, entre aplausos de la concurrencia, esta frase sobre la libertad y sobre saber votar. Lo importante de unas elecciones no es como que haya libertad en esas elecciones, sino votar bien, porque los países que votan mal, como ha ocurrido con algunos países latinoamericanos,
lo pagan caro. Lo pagan caro, dijo el Premio Nobel de Literatura. De América Latina, de Ecuador. El ejército de ese país ha tomado el control de la cárcel de Guayaquil después del motín del pasado martes en el que murieron más de 100 presos. Los familiares de los reos se agolpan a las puertas de la prisión para saber si siguen o no siguen con vida. El gobierno del país ha declarado el estado de excepción en todas las prisiones para controlar que se produzcan episodios similares. Es viernes ya, es 1 de octubre. Sonia Palomino, buenos días. Buenos días. Hoy es un día de celebración en uno de esos lugares que son casi mágicos para los niños y para los no tan niños también, ¿eh? El parque de Disney World en Florida cumple 50 años. El Magic Kingdom, en español el Reino Mágico, se inauguró un 1 de octubre de 1971 y cada año recibe unos 20 millones de visitantes. Y lo celebran así, pues como lo hacen todo en Disney, a lo grande, porque hoy empieza año y medio de celebraciones, año y medio. Van a hacer conciertos, a inaugurar nuevas atracciones, en fin, que me están entrando ganas hasta a mí de irme a Florida. Yo me voy haciendo un bolo allí, no sé si la jefa se vendría o no. No, un momento, ¿pero en el parque o en Florida en general? En las dos. Yo Florida en general os lo compro, Florida en general os lo compro. Venga, vale. El tiempo para hoy, Sonia. Pues octubre comienza con tiempo agradable para disfrutar el fin de semana, sol y temperaturas suaves durante el día en la mayor parte del país, pero disfrútenlo hoy y mañana, porque el domingo esto se nos acaba y llegarán lluvias a la mayor parte de la península. La crisis energética se está convirtiendo en un problema global a las puertas del invierno. El presidente del Consejo Europeo ha añadido a última hora la escalada de precios en la próxima cumbre europea de finales de octubre. Sonia. Sí, el debate y la preocupación se cuelan ya en la agenda comunitaria. El Parlamento Europeo lo abordará la semana que viene y, como decías, ahora se incluye también en la cumbre de los días 21 y 22 en la que estarán los 27. Veremos si ofrecen alguna solución o se trata solamente de un debate. La Comisión tiene previsto presentar una guía de opciones nacionales para hacer frente al problema del aumento de precios, pero de momento no hay propuestas generales para toda la Unión. Pues esas soluciones son urgentes aquí en España, donde hoy la luz marca de nuevo el mayor récord de la historia. Hoy vamos a pagar la electricidad más cara que nunca. Eladio Mizoso. El megavatio hora cuesta hoy 230 euros a las 9 de la mañana y entre 9 y 11 de la noche. 216 euros es la media diaria, la más alta en Europa, más del doble que en Alemania y casi 9 veces más que el viernes equivalente en España hace un año. Y las perspectivas de futuro no son buenas. Los precios para suministro de electricidad en los próximos meses marcan precios en el entorno de los 200 euros hasta febrero. Bajan ligeramente en marzo, pero se mantienen al filo de los 100 euros todo el resto de 2022. Solo en la media de 2024 la cotización vuelve a los 57 euros de 2018, que fue el año con la luz más cara en la última década. La escalada de la luz está provocada en buena parte por la subida del precio del gas natural, así que el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, se fue ayer a Argelia, que nos suministra la mitad del gas que llega a España para garantizar las reservas de cara al invierno. Se trata de evitar que el conflicto diplomático entre ese país y Marruecos nos afecte, porque el principal gasoducto que llega a España pasa por allí, por Marruecos. Pero dice Álvarez, después de reunirse con su homólogo argelino, que el suministro está garantizado. El problema aquí en España es grave, pero ya decíamos que no somos los únicos golpeados dentro de la Unión. En Francia es el precio del gas el que está disparado, así que el gobierno ha anunciado medidas para poner un freno a esos precios. Sohaib Nadi, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Sí, no habrá más subida del precio del gas. Así de tajante se ha expresado el primer ministro de Francia, Jean Castex. Preocupa, y no es para menos, porque el precio de esta materia prima solo en los últimos 3 meses ha aumentado un 25% y según el último dato en ese país aumentará un 12,6% adicional este mes de octubre. Y para frenar esta subida, la última, promete Castex, nous allons bloquer. Il n'y aura plus d'augmentation du prix du gaz, c'est-à-dire celle qui bloquearán sont los envisagées. precios del gas, ha dicho el primer ministro, y lo harán hasta el mes de abril, que es cuando, según los datos que manejan en París, esa curva de incremento, palabras textuales del gobierno, caerá en picado. Además, en diciembre, casi 6 millones de hogares en Francia recibirán 100 euros extra la ayuda del cheque energético, de la que ya se benefician y que supone una cantidad media de 150 euros. La reforma de las pensiones del gobierno ha pasado su primer examen parlamentario. El Congreso ha votado en contra de la enmienda presentada por el Partido Popular, que solo obtuvo el respaldo de Vox y de 3 diputados del Grupo Mixto, así que sigue adelante el anteproyecto de ley que contempla que las pensiones vuelvan a vincularse al IPC. Jordi Fábrega. El PP no ha conseguido tumbar la reforma de las pensiones, que ahora seguirá su tramitación en el Congreso. Un camino que, por lo visto en el Pleno, no será fácil para el Gobierno, porque han sido varios los grupos, no solo los populares, que han afiado al ministro Escrivá que la reforma que presenta sea parcial. Y eso que hacen ustedes a menudo
sin ningún rubor, de decirnos que lo sacarán de dudas más adelante, pues hombre. No nos parece del todo procedente que las medidas vengan directamente del pacto social. Reservan su medida estrella, el mecanismo de equidad intergeneracional, para incluirla por la puerta de atrás. Esto decían, por ejemplo, PNV, Ciudadanos, también el PP. A los populares les respondía con vehemencia el ministro. Una vez más, ustedes han cogido como rehenes a los pensionistas, han despreciado completamente el diálogo social. La reforma vuelve a vincular las pensiones al IPC y elimina el factor de sostenibilidad. El Gobierno confía en que se apruebe pronto para que entre en vigor el próximo 1 de enero. Y sobre hipotecas, el Tribunal Constitucional ha declarado ilegal parte del Real Decreto que perdonaba a los bancos las costas judiciales en los casos de cláusula suelo. Unidas Podemos recurrió la norma aprobada por el Gobierno de Rajoy en 2017 y ahora la justicia le da la razón porque entiende que favorecía precisamente a quien había impuesto una cláusula abusiva. Pilar Velasco. El Constitucional tumba parte del Real Decreto aprobado por el Gobierno de Rajoy porque favorece de manera notoria a quien impuso unilateralmente la cláusula suelo, los bancos, y perjudica a quien sufrió tal imposición, el consumidor. El fallo responde a un recurso de Podemos y anula 2 artículos, la excepción de los bancos del pago a las costas judiciales, y además declara inconstitucional que las cláusulas solo afecten únicamente a las personas físicas. Ahora, las personas jurídicas sin ánimo de lucro también podrán beneficiarse de la reclamación extrajudicial. La sentencia cuenta con un voto particular a favor de la inconstitucionalidad del mecanismo que puso en marcha el PP en 2017 para paliar la avalancha de reclamaciones por las cláusulas suelo, después de que el Tribunal de Justicia Europeo obligara a devolver el dinero de forma retroactiva desde 2013. Se acordarán de estas declaraciones de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Bueno, a mí me sorprende que un católico que habla español hable así a su vez de un legado como el nuestro, que fue llevar precisamente el español y a través de las misiones el catolicismo. Declaraciones criticando al Papa por pedir perdón por la conquista de América. Bueno, pues los obispos españoles están que no dan crédito. El portavoz de la Conferencia Episcopal le pide a Ayuso que lea toda la carta del pontífice antes de criticarle a De la Molina. El portavoz de los obispos no ocultó ayer su malestar por las críticas al Papa. Luis Argüello recomendó a los dirigentes políticos, como la presidenta madrileña, que se informaran bien antes de hablar de Francisco. La perplejidad que provocan determinados titulares que dan pie luego a una cascada de declaraciones de personas que uno intuye que hacen sus declaraciones porque solo han leído el titular y no una cartita de un folio. Y por si había dudas, lo que está diciendo es que la señora Ayuso lea esa carta. Sí, por eso nosotros la hemos ofrecido para que ustedes en sus medios pues pongan un enlace, que sea fácil poderla leer y demás. También fue contundente en su apoyo a los grupos antiabortistas. Dijo que si se reconoce legalmente el derecho al aborto, también son derechos la libertad de expresión y la de manifestación de quienes van a las puertas de las clínicas a rezar o a informar de otras alternativas a la interrupción del embarazo. Y sobre la pandemia, Navarra ha entrado esta medianoche en la llamada nueva normalidad, ya sin restricciones en el aforo y los horarios de ocio nocturno y hostelería. Poco a poco, las comunidades se van deshaciendo de las medidas de contención del coronavirus, algo que permite la buena evolución de la pandemia, con un mes de septiembre en el que hemos doblegado la quinta ola. Mariola Lourido. Septiembre ha sumado a la estadística 97.000 nuevos contagios y 2.000 fallecidos más, pero ha sido el mes en el que se ha vencido definitivamente a la quinta ola. La incidencia ha caído desde los 221 casos a los 59 de ayer, aunque la tasa ha subido ligeramente en los últimos días en Cataluña y La Rioja. Desde hace una semana las muertes diarias son menos de 100 y la presión hospitalaria está a punto de bajar al nivel de la normalidad, con 2.500 pacientes COVID ingresados, 700 de ellos en la UCI. La vacunación se ha frenado, subimos solo una décima diaria por encima del 77%, más de 36 millones con la pauta completa, pero el Centro Europeo de Control y Prevención de Enfermedades ha puesto a España como ejemplo de elevada cobertura junto a Malta, Portugal e Islandia y avisa de alto riesgo de una nueva ola a los países con vacunación insuficiente. En Afganistán, la crueldad contra cualquier gesto de disidencia es cada vez mayor. Los talibanes están reprimiendo con violencia las pocas protestas de las mujeres que se atreven a salir a las calles. Según pasan los días y la comunidad internacional ha desaparecido del país, las mujeres afganas pierden derechos tan fundamentales como el de la educación. Corresponsal en la zona, Luis Miquel Hurtado. Las mujeres volvieron a protestar ayer en Kabul para confrontar los intentos de los talibán de borrarlas por completo. La respuesta de los fundamentalistas fue brutal.
Sus policías dispararon al aire para dispersarlas, las golpearon y robaron el móvil a los testigos. La realidad es que cada vez son menos las mujeres dispuestas a enfrentarse a los talibán. El temor a represalias es cada día mayor entre las afganas que se han quedado en el país y que están viendo cómo los talibán intentan volverlas a confinar en casa. Ya han prohibido a las niñas estudiar a partir de secundaria, esperan expulsar a las chicas de la universidad y hacen esfuerzos también para quitarles el empleo. Esta semana en una televisión afgana, uno de los talibán dio directrices claras sobre qué espera de ellas. El color de sus vestidos no debería ser atractivo, no deben oler bien ni usar perfume al salir de casa, aseguró este talibán. Tampoco deben llevar zapatos de tacón, porque según argumentó, podían incitar a los hombres a cometer malas acciones contra ellas. Todo esto frente al mundo, que abandonó a las afganas hace un mes y del que ahora los talibán esperan, pese a todo, el reconocimiento de su gobierno. Y el Congreso de Estados Unidos ha aprobado esta noche sobre la bocina el proyecto de ley con el que esquiva el cierre del gobierno. De esta manera, la Administración podrá seguir pagando a sus funcionarios, aunque es solo un parche de 2 meses. En diciembre, republicanos y demócratas tendrán que cerrar un nuevo acuerdo. Es una información de la corresponsal en Estados Unidos, Marta Delvado. Buenos días. Buenos días. El presidente Joe Biden ha firmado la prórroga de los presupuestos hasta el 3 de diciembre, un parche a corto plazo para garantizar la financiación del gobierno federal durante los próximos 2 meses. Los republicanos han ganado el pulso contra los demócratas al desvincular esta votación de la de elevar el techo de gasto, algo a lo que la oposición se opone en bloque, aunque hay margen hasta el 18 de octubre para seguir negociando. La división profunda que hay en el Partido Demócrata ha impedido que se vote en la Cámara, como estaba previsto, el plan de infraestructuras de $1 billón. Los más progresistas amenazan con votar en contra si no se garantizan los $3,5 billones para un plan social que amplíe la cobertura sanitaria y la educación pública, una cantidad disparatada para el ala más moderada del partido. Esta brecha entre los demócratas puede hacer fracasar la agenda nacional del presidente Biden. Y en Ecuador, cerca de 1.000 policías y militares han tomado el control de la cárcel de Guayaquil tras el motín del pasado martes en el que murieron más de 100 presos. El gobierno ha declarado el estado de excepción en las prisiones del país, en las que solo este año han muerto más de 200 personas en sucesos similares. Suscríbete a Las 7 de Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Cadena Ser. La radio.